El viento sopla con fuerza sobre las montañas de los Urales. A lo lejos, pequeñas figuras avanzan lentamente sobre la nieve. Son jóvenes, risueños, decididos, llenos de vida. No temen al frío ni a la soledad. Son alpinistas soviéticos, amantes de la aventura, movidos por un mismo sueño: conquistar las cumbres heladas del norte. Entre ellos hay risas, canciones, fotografías improvisadas. Sus rostros iluminados por el reflejo del sol en la nieve muestran la felicidad de quien siente que el mundo está por descubrirse. En sus mochilas llevan cuadernos, mapas y la ilusión de regresar con historias que contar. El sonido del viento se mezcla con el crujir de sus pasos sobre el hielo. Parece un viaje como cualquier otro, un grupo de amigos compartiendo la emoción de estar vivos, de desafiar la naturaleza, de probar sus propios límites. Cuando el sol comienza a caer, el grupo encuentra un lugar donde levantar su campamento. Allí clavan sus tiendas, prenden un pequeño fuego y escriben en sus diarios lo que parece ser otro día perfecto. Entre bromas, preparan la cena y cantan. Ignoran que esa noche, en medio del silencio blanco, comenzará uno de los mayores enigmas del siglo XX. Soy Igor Dyatlov, líder del grupo. Hoy presentamos La Montaña Muerta. En el corazón de los Urales, en la fría y vasta extensión de la Unión Soviética, un misterio nació en el invierno de 1959. Una historia que más de 60 años después sigue helando la sangre y desafiando toda explicación lógica. ¿Qué fue lo que ocurrió a un grupo de 9 experimentados excursionistas en la ladera de una montaña conocida como Kholat Syakhl, que en la lengua local mansi significa la montaña muerta? Hoy vamos a desentrañar los hechos, las teorías y las preguntas sin respuesta del incidente del Paso Daetla. Todo comienza con ellos, un grupo de jóvenes vibrantes, llenos de sueños y pasión por la aventura. Pertenecían al Club de Montañismo del Instituto Politécnico de los Urales, en Sverdlovsk, la actual Ekaterimburgo. No eran novatos, eran estudiantes y recién graduados curtidos en el arte de sobrevivir en la naturaleza. Nombres como Igor Dyatlov, el líder del grupo, con tan solo 23 años, un ingeniero brillante y un excursionista meticuloso, nos pintan un cuadro de competencia y preparación. Junto a él estaban Sina Kolmogorova y Ludmila Dubinina, las dos mujeres del equipo, conocidas por su fortaleza y buen ánimo. Luego estaban Yuri Doroshenko, Yuri Krivonishenko, Rustem Slobodin, Alexander Kolevatov y Nikolai Thibault-Brignoles, todos ellos jóvenes promesas en sus campos, unidos por el amor a las cumbres nevadas. Y por último, Semyon Solotaryov, el mayor del grupo, un veterano de la Segunda Guerra Mundial con una personalidad enigmática. Y hubo uno más, Yuri Yudin. Su historia es la del destino, la del giro fortuito que le salvó la vida. Días antes de que la expedición se adentrara en lo desconocido, Yuri sintió un dolor agudo en la espalda, una dolencia que lo obligó a tomar la difícil decisión de abandonar. Se despidió de sus amigos deseándoles suerte, sin saber que sería la última vez que los vería con vida. Esa despedida, capturada en una fotografía, se ha convertido en un símbolo inquietante de la tragedia que estaba por venir. El resto del grupo, ahora 9, continuó su camino hacia los montes Urales
con el objetivo de alcanzar el monte Otorten. Estaban bien equipados, con esquís, tiendas de campaña robustas y provisiones suficientes. Sus diarios y las fotografías que tomaron en los primeros días del viaje nos muestran a un grupo feliz, bromeando, cantando canciones y disfrutando del majestuoso pero implacable paisaje invernal. Todo parecía marchar según el plan. El 1 de febrero, el grupo estableció su último campamento en una ladera expuesta de la montaña Kholat Sayakol. La elección del lugar ya es un pequeño misterio. ¿Por qué no acampar un poco más abajo, en la línea de árboles, donde estarían más protegidos del viento? Quizás querían entrenar para las condiciones extremas, o simplemente fue una decisión práctica del líder, Daetlaf. Esa noche, algo terrible sucedió. Algo tan serpentino y aterrador que los llevó a tomar una decisión irracional. La tienda de campaña fue rasgada desde dentro, y los excursionistas, en medio de una noche gélida, con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero, huyeron sin su ropa de abrigo, sin sus botas, adentrándose descalzos en la oscuridad helada. ¿Qué pudo provocar tal pánico? Cuando el grupo no regresó en la fecha prevista, se organizó una partida de rescate. El 26 de febrero encontraron la tienda de campaña abandonada y semienterrada en la nieve. La imagen era desconcertante. Dentro estaban todas sus pertenencias: ropa, botas, comida, incluso dinero. Fuera, una serie de huellas de pies descalzos descendían por la ladera hacia un bosque cercano. El primer hallazgo macabro se produjo a 1,5 kilómetros de distancia, bajo un gran cedro. Ahí estaban los cuerpos de Yuri Doroshenko y Yuri Krivonishenko. Estaban vestidos solo con su ropa interior, junto a los restos de una pequeña hoguera. Las ramas del cedro, hasta 5 metros de altura, estaban rotas, sugiriendo que habían intentado trepar, quizás para buscar el campamento o para escapar de algo. Poco después, los equipos de búsqueda encontraron otros 3 cuerpos dispersos en la distancia que separaba el cedro de la tienda: Igor Daetlaf, Sina Kolmogorova y Rustem Slobodin. Parecía que habían intentado regresar al campamento. Sus posturas sugerían una lucha desesperada contra el frío extremo. La causa oficial de la muerte para estos 5 primeros fue la hipotermia. Hasta aquí, aunque trágico, el incidente podría explicarse como un accidente. Quizás una avalancha los asustó y los desorientó. Pero lo que vendría después cambiaría la historia para siempre. La búsqueda de los 4 excursionistas restantes se prolongó durante más de 2 meses. Finalmente, en mayo, cuando la nieve comenzó a derretirse, sus cuerpos fueron encontrados en un barranco, a unos 75 metros del cedro bajo 4 metros de nieve. Y aquí es donde el misterio se profundiza hasta volverse insondable. Ludmila Dubinina no tenía lengua ni ojos. Semyon Solotaryov tampoco tenía globos oculares. Y tanto Nikolai Thibault-Brignoles como Alexander Kolevatov presentaban fracturas craneales y torácicas gravísimas. El informe forense fue tajante. Las lesiones eran comparables a las producidas por un accidente de coche a alta velocidad. Eran lesiones internas masivas, pero curiosamente no presentaban casi ningún daño externo en la piel. ¿Cómo era posible? Y más importante aún, ¿qué o quién se las había causado? La investigación oficial soviética concluyó de manera críptica y poco satisfactoria. El informe final afirmaba que los excursionistas habían muerto a causa de una fuerza natural desconocida y abrumadora. Luego, el caso fue clasificado y los archivos se cerraron durante décadas, alimentando todo tipo de especulaciones. ¿Fue una avalancha, como sugieren las teorías más racionales? Una pequeña avalancha de placa podría haberlos asustado, sí, pero no explica las graves lesiones internas sin daño externo, ni por qué huyeron tan lejos de la tienda. Además, no se encontraron signos evidentes de una avalancha en la zona. Entonces, ¿qué otras posibilidades hay? Algunos hablan de un ataque de animales salvajes, como lobos, pero no se encontraron huellas de animales ni mordeduras en los cuerpos. Otros sugieren una disputa interna que se volvió violenta.
Pero los diarios y testimonios de quienes los conocían pintan una imagen de un grupo cohesionado y amistoso. Y luego están las teorías más extrañas. ¿Pudieron ser atacados por miembros de la tribu local Mansi? Esta idea fue descartada rápidamente. Los Mansi eran pacíficos, y no había indicios de la presencia de otras personas en la escena. Y aquí es donde la imaginación vuela hacia lo paranormal y lo conspirativo. Se habló de pruebas militares secretas. De hecho, algunos testigos afirmaron haber visto extrañas esferas o luces anaranjadas en el cielo nocturno de los Urales durante esas fechas. ¿Pudo el grupo haber sido víctima accidental de un arma sónica o de algún tipo de experimento que salió mal? Esta teoría explicaría el pánico súbito, las lesiones internas sin heridas externas y la posterior clasificación del caso por parte de las autoridades. Incluso se ha mencionado el efecto de infrasound, un fenómeno natural en el que el viento, al pasar por ciertas formaciones rocosas, puede generar sonidos de baja frecuencia que inducen pánico, náusea y malestar extremo en los humanos. ¿Pudo esto haberlos empujado a la histeria y a huir a una muerte segura? Y por supuesto, no podemos ignorar las teorías que rozan la ciencia ficción. ¿Fue un encuentro con un ovni? ¿O alguna criatura desconocida, un yeti ruso? Aunque suene descabellado, en un caso con tan pocas respuestas y tantas rarezas, la gente busca explicaciones en todas partes. La ausencia de los ojos y la lengua en algunos cuerpos también ha dado pie a especulaciones sobre rituales o mutilaciones deliberadas. Aunque los forenses sugirieron que pudo ser obra de la descomposición natural y de pequeños carroñeros en el arroyo en donde fueron encontrados. En 2019, las autoridades rusas reabrieron el caso. Pero su conclusión fue, de nuevo, decepcionante para muchos. Apuntaron a una combinación de avalancha, mala visibilidad y el pánico del grupo como la causa más probable. Sin embargo, para los investigadores independientes, familiares de las víctimas y millones de personas fascinadas por esta historia, esa explicación sigue sin encajar todas las piezas del rompecabezas. ¿Por qué cortar la tienda desde intro? ¿Por qué huir descalzos? ¿Qué causó esas lesiones tan específicas y brutales? El incidente del paso de Dyatlov es más que una simple historia de montañismo que salió mal. Es un abismo de preguntas. Un laberinto de pistas contradictorias que nos recuerda lo vasto y misterioso que puede ser nuestro mundo y lo vulnerables que somos ante las fuerzas de la naturaleza, sean conocidas o desconocidas. Cada foto, cada página de diario, cada detalle macabro, nos acerca un poco más a esos 9 jóvenes aventureros, congelados para siempre en el tiempo, en la ladera de la montaña muerta. Y, quizá, el verdadero terror de esta historia no está en encontrar una respuesta, sino en aceptar que tal vez nunca la habrá. Pero el misterio no termina ahí. Cada año, investigadores, excursionistas e incluso médiums se aventuran hasta la montaña Kholat Syakhl, buscando respuestas que el hielo parece empeñado en ocultar. El lugar, silencioso y desolado, conserva aún las huellas del pasado. Algunos aseguran que, al caer la noche, el viento entre las rocas produce un sonido tan grave y penetrante que eriza la piel. Otros juran haber sentido una presencia, una sensación de ser observados, como si algo o alguien aún vigilara el paso. En 1960, apenas un año después del suceso, otra expedición intentó recorrer la misma ruta. Abandonaron el viaje tras escuchar gritos inexplicables en medio de la ventisca. Los informes oficiales hablaron de ilusiones auditivas causadas por la fatiga, pero los sobrevivientes nunca volvieron a las montañas. Uno de ellos escribió en su diario una frase escalofriante: "Lo que se llevó a los 9 todavía está aquí". Décadas después, los archivos desclasificados del caso mostraron irregularidades. Faltaban fotografías. Algunas páginas de los diarios originales habían sido arrancadas. Incluso las actas forenses parecían incompletas.
¿Fue descuido burocrático o censura deliberada? Los rumores sobre una operación militar secreta se intensificaron. Un antiguo técnico del ejército declaró, años después, haber visto luces descender del cielo cerca del área esa misma noche. Luces que no eran bengalas ni cohetes. Decía que el ejército monitoreaba pruebas de un nuevo tipo de explosivo aéreo y que los excursionistas estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sin embargo, los registros meteorológicos muestran algo aún más extraño. Aquella noche, la temperatura y la presión atmosférica cambiaron abruptamente, como si una perturbación anómala hubiera cruzado la zona. ¿Fue una coincidencia o la señal de algo que la ciencia aún no logra explicar? En los últimos años, investigadores modernos han llevado sensores, cámaras térmicas y drones al sitio para estudiarlos con la mejor tecnología disponible. Algunos equipos han captado lecturas magnéticas erráticas y en ciertos puntos, los dispositivos electrónicos dejan de funcionar sin razón aparente. Los locales evitan acampar allí. Dicen que la nieve nunca cubre del todo una pequeña área circular, justo donde se halló la tienda del grupo. Un círculo de hielo perpetuo, un recordatorio de lo que sucedió aquella noche. Los descendientes de los Mansi, el pueblo originario de la región, cuentan leyendas sobre espíritus que custodian la montaña, seres antiguos que castigan a quienes perturban su descanso. Para ellos, Kholat Syakol no es solo una montaña, es una frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Una frontera que, aquella noche de 1959, fue cruzada. Algunos estudiosos han propuesto una teoría más reciente y menos conocida: la posibilidad de que el grupo fuera víctima de un fenómeno geomagnético extremo, una tormenta solar inusual que habría afectado sus brújulas, alterado su percepción y causado pánico. Los pulsos electromagnéticos podrían haber provocado alucinaciones o incluso alteraciones físicas en el entorno. Suena improbable, pero los testimonios de luces en el cielo coinciden con registros astronómicos de actividad solar inusual durante esas fechas. Otros van más allá. Sostienen que los 9 jóvenes fueron testigos de algo prohibido, algo que el gobierno prefirió silenciar. Una base encubierta, un experimento fallido o el contacto con algo que no pertenecía a este mundo. Porque si algo define al misterio del Paso Dyatlov, es precisamente eso: su capacidad de resistir toda explicación definitiva. En 2020, un grupo de investigadores rusos y suizos viajó al sitio con tecnología de punta para simular el entorno exacto de 1959. Modelaron el terreno, el viento y la pendiente. Descubrieron que una pequeña avalancha de placa pudo ser posible, pero incluso ellos admitieron que eso no explicaba las lesiones más graves, ni la conducta del grupo después de huir. Uno de los científicos dijo en una entrevista: podemos acercarnos a la verdad, pero la verdad completa murió en esa montaña. Hoy, más de 6 décadas después, la tragedia sigue viva en la memoria colectiva. Los nombres de los 9 resuenan en documentales, libros y expediciones.
Cada generación parece encontrar una nueva teoría, un nuevo ángulo, una nueva duda. Y quizá por eso, el misterio sigue tan poderoso como el primer día. Porque el paso Dyatlov no solo es una historia de muerte y frío, es un espejo que refleja nuestros propios temores, el miedo a lo desconocido, a la oscuridad, a los secretos que la naturaleza y tal vez el hombre deciden no revelar. El viento de los Urales sigue soplando sobre la nieve, sigue cubriendo las huellas, borrando las respuestas, pero nunca el recuerdo. Allí, en la montaña muerta, el silencio tiene voz, una voz que susurra cada invierno, recordándonos que hay misterios que no se resuelven, solo se escuchan y se sienten. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasó realmente en el paso de Dyatlov? Déjame tu teoría en los comentarios, me encantaría leerla. Si te ha gustado este viaje a uno de los mayores misterios del siglo XX, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas investigaciones.